menos qué dice ese proyecto que aprobó la Cámara de Diputados. La suspensión de prisión a reclusos sin condena. Pero ojo, ese proyecto sujeta la medida a varias condiciones y circunstancias. ¿Cuáles son esas condiciones y circunstancias? Porque recordemos que gran parte de la población penitenciaria no tiene condena. Entonces, un hay porcentaje muy elevado. Es que si no sí, altísimo, va por el 80%. Altísimo. El senador Fernando Silva Facetti ya está en línea y le agradecemos su tiempo y su atención. Hola, senador. Buenas tardes. ¿Podía darnos una base, digamos, para la ciudadanía de cómo entender quiénes van a ser beneficiados por este proyecto si es que el Poder Ejecutivo lo promulga? Porque ahora está a consideración del presidente de la República este proyecto de ley. Buenas tardes. Hola, Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte hoy a la audiencia. Y yo creo que va a promulgar, Oscar, porque este es un proyecto que se trabajó justamente ante la crisis con el Ministerio de Justicia, la ministra Pérez, Cecilia Pérez, y con la defensora general Lorena Segovia, y habíamos preparado esto en base a la experiencia anterior de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal con el diputado, el anterior diputado y ministro Evero Velar, ¿verdad? Como Ever es penalista, entonces fuimos preparando esto y sometimos al estudio. Y el objetivo básicamente es, lastimosamente, en temas penitenciarios. Nosotros tenemos la mala costumbre de reaccionar, no de accionar. Al igual que pasó lo mismo con la 245, que fue las medidas sustitutivas. En el 2011, para hacerlo un poco recordar a la ciudadanía, hubo un asalto de unos motochorros a una chica y se encontró que los motochorros que fueron responsables tenían 7 entradas y salidas con medidas sustitutivas. Entonces modificamos la ley en el año 2011, y el año pasado tuvimos que volver a modificar debido a la gran cantidad de población penitenciaria. Para que la gente tenga una idea, nuestra capacidad penitenciaria es de 9.000 personas privadas de libertad y actualmente tenemos 15.000 y otras 1.000 en comisarías esperando que haya lugar en las cárceles. Entonces nuestra situación hoy nos motivó esto antes de que suceda Ciudad del Este. Ya habíamos hablado de la necesidad de precautelar y tener un marco que le permita a los jueces poder aplicar medidas sustitutivas, cambiar la prisión por la prisión domiciliaria a aquellas personas que sean mayores de 60 años, que sean madres en lactancia o que tengan enfermedades base y que no estén procesadas o privadas de su libertad por crímenes violentos, crímenes sexuales, terrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces lo que se le da es una potestad al juez de ejecución o al juez de garantía de estudiar con el fiscal y con el defensor y con el director de la cárcel la conducta de la persona, y si es que cumple todos los requisitos, entonces se verifica el lugar donde va a guardar prisión domiciliaria, tiene la ley unos cuantos requisitos, y en base a eso temporalmente, mientras dude la emergencia sanitaria, van a guardar prisión domiciliaria las personas que puedan ser consideradas hábiles para el efecto. Voy directo a la pregunta porque es lo que mucha gente, ¿verdad?, va a comenzar a decir. Los que están procesados por presuntos delitos de narcotráfico, de corrupción con dinero público, van a estar, digamos, también de algún modo beneficiados. Aquellos por esta medida pueden estar beneficiados. En caso de que reúnan el perfil establecido en la ley. ¿Qué dice? Enfermedad de base. Más de 60 años. Más de 60 años, narcotráfico y madres con niños menores o en gestación. No, repito, las personas que están procesadas, no condenadas, por hechos de corrupción, narcotráfico ya sabemos, pero por hechos de corrupción, por haber sido procesado precisamente por haber distraído dinero público. Y va a quedar, no hay una prohibición al respecto, y va a quedar a criterio. Acá lo que se hace es habilitar la potestad judicial. Ah, ok. El juez va a determinar eso. Entonces el juez tiene claro, le va a convocar al fiscal y le va a decir, ¿a vos te parece que si a Oscar está acá, yo le doy domiciliaria, ¿afecta en algo tú? No afecta en nada, métele.
al director de la cárcel, porque ¿qué tal se estaba portando Oscar? Oscar asistía a capacitaciones, iba a la iglesia, ayudaba, no era violento, no estaba metido en nada raro. Pues reúnete los requisitos, entonces puede ser. Acá lo que nosotros tratamos... El juez asume, senador, el juez asume su responsabilidad como debe ser. Él dice, yo me hago responsable. Sí. Es justamente cuando habla, y te toco el 245 porque es el modelo. Cuando nosotros cambiamos el 245, le cercenamos al juez el criterio. Entonces, si vos no cumplís exactamente, y nosotros lo hicimos en esa vez, fue cercenar la institucionalidad, porque el juez es el representante de la sociedad y que tiene que interpretar y aplicar la ley y su sano criterio. Cuando aplicamos el 245, cuando modificamos vuelta el 245, era, se va y todo el mundo, se va y todo el mundo. 1,000 personas salieron. Y la burocracia previa es tanto que los primeros que salieron casi después de 3 meses. Entonces, existen procedimientos, no es que esto se abre y salen todos, no, tiene que cumplir ciertos requisitos y la potestad del juez que va a estudiar cada caso también conforme a su disponibilidad de tiempo. Entonces nos va a garantizar que va a reducirse. ¿Y por qué es importante hacer esto, Oscar? Porque es una bomba de tiempo. Y el Paraguay es firmante de convenios y tratados internacionales de derechos humanos, donde se somete y al estar privado de la libertad, las personas son el responsable del Estado. Si sucede lo peor, entonces lo que vamos a ganar, aparte de los problemas que puedan causar en las cárceles, es también una demanda internacional y que clavado vamos a perder, como perdimos muchas en el caso de las tribus originarias. Entonces, es una propuesta en base a una necesidad que entendieron, fue motivada la aprobación, la media sanción en senadores, porque 2 semanas después que presentamos la ley, explotó la Ciudad del Este, y entiendo que ahora fue motivado el estudio y la aprobación en diputados, porque tenemos ya ayer había 5 casos en Tacumbú, y ahí sí que es una bomba de tiempo si llega a pasar algo. Bueno, ustedes tienen, supongo que esto está apoyado sobre cifras que ya mencionaste, senador, en el sentido que de esa población penal que hablaste de 15.000 aproximadamente, ¿cuántos tienen proceso nomás? Sí, no tienen condena. ¿Tienen de los que tienen sentencia, estamos hablando del 22-23%. Sí, el resto es un 80%. Procesado, privado de libertad. Sí. Pero tengan que los 15.000 más los 1,000 en comisaría que están esperando que haya lugar en la cárcel. Totalmente. Y otra cosa importante es que es temporal. Cuando termine la crisis sanitaria o se habiliten las tres nuevas cárceles que se están haciendo, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú, entonces vamos a tener obviamente más lugar y bueno, y aquellos que a medida que vayan considerando los jueces van volviendo a cumplir su pena, ¿verdad? Pero recordemos que la finalidad de la pena es reencauzar al individuo dentro de la sociedad. No es solamente dejarlo encerrado, que cumpla una sanción, sino que haga actividades, que se capacite, que se reincorpore finalmente a la sociedad. Entonces, no podemos nosotros someternos al riesgo, porque aquellos que conocen Tacumbú, conocen que hay zonas de Tacumbú que realmente es un crimen a la humanidad en las condiciones que están, húmedo, oscuro, no entra la luz del sol, duerme uno al lado de otro. Ahí llega a entrar el COVID y realmente vamos a tener un problema muchísimo más grande. Entonces, esta es una propuesta que por lo menos va a ayudar a reducir la población penitenciaria, no le exime de la prisión, no le exime porque va a prisión controlada en domiciliaria si es que reúne los requisitos y una vez terminada la crisis sanitaria, la posibilidad de que vuelvan otra vez en mejores condiciones. Bueno, ya está. Entonces, el Congreso aprobó hoy el texto del Senado, senador. Tengo entendido que fue así, que fue sin modificación. El texto del Senado, para tener en cuenta y que veíamos en pantalla, establece las condiciones como ya se aclaró aquí muy oportunamente. Naturalmente, el proyecto va a desatar la polémica, de eso no cabe la menor duda, que se está ajustando posiblemente al interés de muchos de los que están procesados y no están condenados todavía, sobre todo aquellos que pueden tener, entre comillas, algún tipo de apoyo político de sectores que están en el gobierno, sea del Partido Colorado, de otros sectores. De eso no vamos a escapar, senador.
No, no vamos a captar y las críticas son abiertas, pero fue una propuesta que entiendo oportuna y que se ha conseguido en el trayecto una mayoría. Y creo que con esto podríamos evitar consecuencias mucho peores en caso de no hacer nada y esperar que suceda una desgracia. Gracias, senador, por el tiempo. Muy amable. A las órdenes. Bueno.